Bueno, continuando con el proceso de mecanizado, vamos a establecer las diferentes operaciones. Entonces vamos a realizar las operaciones para tornear esa pieza. Previamente se configuró los parámetros iniciales, ¿no? Como el material inicial, el punto cero, el cero pieza. Eso se ve en color amarillo translúcido, ¿no? El material de partida. Entonces, inicialmente lo que se hace es realizar una hoja de procesos donde van todas las operaciones que necesitamos mecanizar. Entonces, bueno, aquí como ejemplo muestro una hoja de ruta. Entonces, para cada pieza se debería preparar algo similar, donde se van seleccionando las operaciones, se seleccionan las herramientas y los diferentes parámetros de corte. Entonces, en esta pieza vamos a realizar dos operaciones, o incluso tres. Puede ser la operación inicial, un refrentado, luego un desbaste y un acabado. Entonces, bueno, la primera operación que vamos a hacer es un desbaste. Entonces, buscamos en las operaciones de torno, buscamos el refrentado, perdón. Y una vez que seleccionamos el refrentado, a la izquierda se nos abre un panel con las diferentes opciones que tenemos. Entonces, el primer paso sería seleccionar una herramienta, y las herramientas podemos seleccionar desde una biblioteca previamente creada, la biblioteca por defecto, o nos creamos una nueva herramienta. Aquí tenemos una herramienta creada, seleccionamos esta y podemos editar los diferentes parámetros de la herramienta. Entonces aquí podemos ver el número de herramienta, la tabla de compensaciones, la posición de la torreta, y luego tenemos la geometría de la plaquita, que serían las dimensiones generales. Y una vez que seleccionamos nuestra herramienta, de acuerdo a nuestra selección que tenemos en el catálogo de herramientas, vamos a ir poniendo estos valores en la herramienta seleccionada. Entonces, bueno, aquí vemos cómo los catálogos traen los materiales en diferentes colores. Y, ¿no? Entonces, en este caso que querramos mecanizar un acero, buscaríamos dentro del color azul la norma del acero, y luego en las diferentes tablas iríamos seleccionando nuestra herramienta y los parámetros de corte. Sí, entonces, dentro de los parámetros de corte deberíamos poner los valores de la herramienta previamente seleccionada. Entonces, aquí vemos una tabla de selección de herramienta. Entonces, como por ejemplo, si es que seleccionamos una plaquita, tendríamos que ver los parámetros de corte de esa plaquita e ir seleccionando esos valores, ¿no? Velocidad de corte, velocidad de avance, profundidad de la pasada, y esos valores deberíamos poner en nuestra selección de herramienta. Aquí ponemos la velocidad de corte. Vamos a tomar los valores de la tabla y completamos los valores, los parámetros de corte. Y entonces seleccionamos la herramienta, y una vez establecidos esos parámetros iniciales, nos vamos a la parte donde queremos ubicar la posición del mecanizado. Esto se puede ir variando. Ahí se muestra gráficamente las opciones que tenemos para seleccionar esta posición. Entonces, tenemos la parte, desde la parte final del modelo, desde la parte final de la pieza de partida, y tenemos el desfase, ¿no? Entonces, si cambiamos los valores, vemos cómo se desfasa el plano, pero bueno, aquí queremos que nos coincida con el modelo de la pieza.
Luego establecemos los diferentes planos de referencia y nos vienen en diferentes colores, ¿no? Entonces el color naranja dice que es espacio naranja, y aquí podemos ir modificando, ¿no? Entonces ahí está a 10 milímetros, tomando en cuenta el plano de retracción. Entonces quiere decir que tiene 10 milímetros tomando como referencia el plano de retracción. Entonces ahí podemos ir modificando esa distancia, ¿no? Entonces, en ese espacio libre la herramienta se va a poder libremente, no va a tener ningún obstáculo, por lo que vemos el otro plano, que es el de retraer. Ese está con referencia al plano exterior, que está en color celeste. Ese está puesto en 5 milímetros, ¿no? Entonces igual podemos ir variando ese valor. Sí, ahí podemos ir modificando los diferentes valores de los planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si modificamos ese valor, la pieza va a mecanizar desde el plano que está en celeste, ¿no? Entonces, como queremos que mecanice desde la pieza inicial, hacemos que coincida el plano con la pieza inicial, que coincida en el diámetro, ¿no? Sí, entonces, eso sí, debemos tomar en cuenta que si movemos esos valores, eso influye directamente en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces luego tendríamos las pasadas. Sí, entonces aquí queremos mecanizar 1 milímetro, entonces con la herramienta que seleccionamos no habría ningún problema, ¿no? Pero si es que quisiéramos hacer en varias pasadas, podríamos ir modificando esos valores. O sea, seleccionamos en varias pasadas e ir poniendo las pasadas que queremos de acuerdo a la profundidad que necesitaríamos para mecanizar. Aquí, bueno, ahí podríamos manejar la compensación, ¿sí? Se podría hacer que en el código nos aparezca el G41, G42, o que calcule directamente el ordenador, ¿no? Sí. Y bueno, ahí podemos ir modificando también ciertos valores, como si es que queremos una sobrepasada, es decir, podemos dejar un sobre material para luego hacer una operación de acabado al final de ese sobre material que estamos dejando. Y ir cambiando también, las pasadas que podemos dar, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, de 0.5, quiere decir que vamos a dejar un sobrematerial de 0.5 y luego deberíamos mecanizar ese sobrematerial con una pasada de acabado. Sí, igual ahí tenemos, también si queremos dejar material, un sobrematerial podemos dejarlo. Entonces, si ahí ponemos 0.5, quiere decir que va a ser 2 pasadas porque tenemos un milímetro de sobrematerial. Entonces, igual haría dos pasadas. En este ejemplo solo vamos a hacer una sola pasada para tener la medida final, la medida nominal. Entonces dejamos en una pasada.
Y luego, bueno, podemos modificar la entrada y la salida. Vemos cómo la herramienta ingresa y cómo se retira la herramienta y regresa a su posición inicial, ¿no? Sí, entonces esa sería la primera operación. Y luego, bueno, vamos a ver en otro video cuál sería la siguiente operación que debemos realizar.